Jeremías capítulo 15, versículo 19. Este es un texto poderoso. Dice: por eso dice el Señor, si te conviertes, te restauraré, y estarás delante de mí. Y si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y no tú a ellos. Qué tremendo texto que tiene muchas enseñanzas, mucha aplicación a nuestra vida espiritual. Un texto que habla de decisiones y convicciones, y es un texto en que habla nada más y nada menos que el mismo Señor. Si te conviertes, te restauraré. El Señor tiene el mejor deseo, tiene los planes, pero hay necesidad de una decisión del ser humano. No puede hacer ni otorgar la salvación a la fuerza. El título del tema es Hasta el último momento. De modo que hasta el último momento de nuestra existencia, el Señor está esperando que tú tomes la decisión. ¿Pero cuál decisión? El texto dice: si te conviertes. ¿Convertirte de qué? De nuestros malos caminos. Dice el texto: si te conviertes, te restauraré. Y esta expresión restaurar significa volver a la normalidad, volver a la funcionalidad, volver a un estado original, volver a ser genuino, volver a ser puro, volver a ser acepto delante de Dios. Si te conviertes, te restauraré. Y agrega: y estarás delante de mí. Aquí hay una especie de premio, una especie de meta, una especie de promesa. Y estarás delante de mí. Lo que sacamos como conclusión es que la única manera de estar delante del Señor, de estar delante de su presencia, es la conversión, es el arrepentimiento, es la confesión genuina de nuestro estado, nuestra naturaleza, nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras deudas. Ese paso no lo puede hacer ninguno de las personas de la deidad, ni el Espíritu Santo, ni el Padre Celestial, ni el Hijo, nuestro amante Salvador. Si te conviertes. Y allí ese sí es condicional. El Señor no fuerza, el Señor no obliga, el Señor no impone, el Señor no censura, el Señor no prohíbe, el Señor coloca el manual de la norma de la vida para que tú lo consideres, y en uso de la libertad, del libre albedrío que nos ha dado, tú puedas tomar una decisión. Por eso el condicional: sí, si te conviertes. Lo que quiere decir que nadie, absolutamente nadie, que no se convierta puede disfrutar la presencia y la compañía del Eterno. Para ser restaurado se necesita una conversión. Se necesita una disposición de abandonar nuestra vida pecaminosa. Una decisión de ponernos en las manos del Espíritu Santo a fin de que todos esos defectos de carácter que nos han acompañado y que nos separan de la presencia de Dios puedan ser limpiados. Una vida y un transitar en la experiencia cristiana a la cual hemos llamado la experiencia de la santidad.
la experiencia de la purificación, la experiencia de la limpieza. Si te conviertes, te restauraré y estarás delante de mí. Y luego viene una partecita más específica, dice, si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Cómo es la boca del Señor? Pura, santa. Sus palabras, que son las que salen de su boca, ya, son de edificación, de crecimiento, de esperanzas, de vida. El poder de su palabra es suficiente para crear a partir de la nada. Es suficiente para convertir. Es suficiente para transformar. Es suficiente para que nosotros, para poder llenar todos los vacíos del corazón del hombre. Y si entresacas lo precioso de lo vil, dice el texto, serás como mi boca, pura. Pero me llama la atención que habla de nuestra naturaleza caída, de lo que somos, de nuestras pasiones bajas, de nuestras inclinaciones, de nuestros pensamientos impuros, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Aquí dice, ¿verdad?, que eso es lo que somos, vil. Pero en medio de nuestra bajeza, de nuestra vileza, el Señor reconoce que hay cosas hermosas, que hay cosas rescatables, que hay todavía oportunidades. No todo está perdido. Hay oportunidades. Y esta oportunidad es hasta el último momento. Apreciados, hay una parábola escrita en Mateo 20, del 1 al 14, titulada Los obreros de la viña. Miren cómo dice la parábola, y de allí podemos darnos cuenta por qué el título de este tema, hasta el último momento. Dice, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles un denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir cerca de la hora tercera, que para nosotros serían las 9 de la mañana, y vio en la plaza a otros desocupados. Les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y de la novena, o sea, a mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Volvió a salir cerca de la hora undécima, o sea, una hora antes de ponerse el sol. Halló a otros allí y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Dijeron, porque nadie nos contrató. Les dijo, id también a la viña y recibiréis lo que sea justo. Al atardecer, o sea, al final del día, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima y cada uno recibió un denario. Cuando vinieron los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraron contra el Señor. Dijeron, estos últimos trabajaron una sola hora y los igualaste a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día.
Y él respondió a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, si quiero dar a este último como a ti. Tremenda enseñanza. Podríamos hablar de la justicia de Dios y la justicia humana. Humanamente, si sucede esta situación, el pago sería proporcional al tiempo trabajado. Pero la palabra dice: el reino de los cielos es semejante a un propietario. El título se llama Los obreros de la viña. Y el Señor escoge una figura laboral de los campos para hacernos entender que no importa a qué edad tú resuelves trabajar en la viña del Señor, a qué edad tú tomas la decisión de entregarte al Señor. Si naces en un hogar cristiano y desde el vientre de la madre has estado en comunión con el cielo, gloria a Dios por eso. Pero si lo haces desde niño, o lo haces desde adolescente, o lo haces desde adulto joven, o lo haces ya como adulto, y finalmente si lo haces como adulto mayor, pero llegas hasta el final del trabajo del obrero de la viña, si llegas hasta el final establecido por Dios como el pedido de gracia, bien sea individual o general, tu recompensa, tu paga, será para todos la misma. Un denario aquí está representando la recompensa de la vida, pero no cualquier vida, la vida eterna. Y esto para nosotros es de gran significado, puesto que muchos conocen del Señor y entregan su vida a diferentes etapas o en diferentes edades. Yo celebro que la justicia de Dios, que las matemáticas de Dios sean así. Lo celebro. Porque aún, los que conocen el Evangelio, como dice uno, ya tarde, tienen la oportunidad de recibir el mismo salario. Tienen la oportunidad de ser salvos. Tienen la oportunidad de disfrutar esa vida y vida en abundancia que ha prometido el Señor. Apreciados, de manera imaginaria y a manera de ejercicio mental, quiero colocar un grupo. No está en la palabra. Quiero colocar un grupo. Un grupo que se resistió a ir a trabajar. Un grupo que no fue contratado. Un grupo que despreció la gracia divina, pero que al momento de la paga también formó fila y se presentó y extendió la mano. ¿Creen ustedes que el mayordomo de la viña determinaría pago para este grupo? Claro que no. La recompensa, el pago ofrecido, es únicamente para los que trabajen en la viña. Para los que una vez contratados, es decir, una vez ingresados, una vez aceptan
a Jesús como su Salvador personal, bien sea por profesión de fe o por bautismo de inmersión en el agua, una vez que su nombre se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero, pueden servirle al Señor, pueden trabajar en su viña, y no tiene nada que ver con el tiempo en que lo hagan. Pero si no hay trabajo en la viña del Señor, no hay salvación, no hay recompensa de vida eterna. No hay un solo caso en la Biblia que desmienta esto. Y cualquiera puede pensar que el confeso ladrón al lado de Jesús en la cruz encontró la salvación en el último momento. Y es cierto. Por eso el tema se llama Hasta el último momento. El confeso ladrón al lado de Jesús en la cruz no recibió estudios bíblicos. No era miembro de iglesia. Por lo tanto, nunca tuvo cargos. Aún en el camino al Gólgota, junto con su otro compañero de infortunio, llenaron los oídos de Jesús de burlas. A pesar de que habían presenciado el juicio que se le hizo en el pretorio por parte de Pilato a Jesús, a pesar de que habían sido testigos que la pesada cruz que llevaba a Jesús no había sido preparada para él, sino para su jefe, el jefe del grupo subversivo, Barrabás. Pero cuando vieron el porte de rey, cuando vieron el porte, la dignidad de Jesús, cuando vieron que sus labios no se abrían para responder los improperios, los insultos, las agresiones, comenzaron a notar algo especial en ese caminar, en ese transitar hacia el Gólgota. Fueron testigos de las caídas de Jesús, no solo por el peso de la cruz, era mucho, era demasiado. Y cuando llegaron allí y fueron crucificados y fueron colocados al uno y al otro lado de Jesús, aquel confeso ladrón comenzó a experimentar pensamientos y sentimientos distintos a los que al principio había expresado. Escuchaba las burlas, escuchaba los insultos, escuchaba los desafíos, incluso el de su propio compañero al cual amonestó. Tú y yo, en verdad merecemos esto, pero este gusto. Como melodía debió sonar ese calificativo a Jesús, a los oídos de Jesús, en medio de tantas groserías, en medio de tantos insultos. Y allí había comenzado el trabajo, la viña del Señor. Su discurso, su sermón, su prédica, muy cortica, lacónica, pero tan diciente y tan significativa, llevó a la conversión de muchos. Y aún 2000 años después sigue impactando los corazones y transformando vidas. Hasta el último momento hay oportunidades. Este confeso ladrón representa los obreros de la hora undécima de la parábola, los obreros de la viña. En su última parte de vida, reconoció a Jesús
como el Salvador personal. En el último momento de su vida se declaró adventista. Declaró con fe creer en la segunda venida de Cristo después de su muerte. Con unas palabras muy cortas, pero muy significativas. Acuérdate de mí. Pero primero le dio el título, lo que para él representaba, lo que él estaba reconociendo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo hizo con fe. Se aferró a la bendita esperanza. Había estado escuchando de Jesús, pero sus andanzas y el estilo de vida le impedían acercarse a las multitudes donde Jesús estaba. Pero conocía de su obra, de su misericordia, de los muchos milagros de restauración que había hecho, de sus milagros, y a eso se aferró. Para él no había esperanza en la tierra. Estaban allí crucificados, solamente esperando el tiempo de su deceso. Pero vio lo que muchas veces nosotros nos resistimos a ver. En Jesús la oportunidad de vida y vida en abundancia. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero podemos inferir cuando el amante Salvador giró la cabeza hacia su lado y expresó en medio de su dolor corporal y en medio del peso de sentir la separación de su padre por asumir los pecados de la humanidad de todas las edades, le dijo: en verdad te digo hoy, te estoy asegurando desde ya. Y le hizo la promesa de cumplimiento en el futuro: estarás conmigo en el paraíso. De aquel hombre, al escuchar esto, su corazón se llenó de paz. Ya no le importaba el dolor, ya no le importaba la muerte, ya no le importaba su suerte. Sabía que había sido sellado para el reino de los cielos. Hasta el último momento hay oportunidad. Y esta oportunidad la aprovechó este hombre, judicializado, condenado y ejecutado por una vida de delincuente. El centurión, por poner un ejemplo, que estaba a cargo de la guardia romana presente en la ejecución, dijo: al oír estas cosas, y entre las cosas que había escuchado, había sido las declaraciones, el sermón, la prédica del confeso ladrón. Al oír estas cosas, dijo, en verdad, refiriéndose a Jesús, este hombre era el Hijo de Dios. Las palabras que hoy en día siguen retumbando y siguen llevando corazones a los pies de Jesús. Este hombre presenció la muerte de Jesús. Y luego, cuando le quebraron las piernas para agilizar la muerte de los dos que le acompañaban, ya no le importaba. Lo que más anhelaba era dormir el sueño de la muerte, porque tenía la certeza que despertaría con la seguridad de haber sido salvo. Voy a decir algo que puede resultar controversial. He escuchado a muchos creyentes cuando hacen una oración por alguien que está en una cama de hospital, en una unidad de cuidados intensivos,
o incluso cuando son testigos de un accidente y alguien, ¿verdad?, está allí agonizando, cuando se acercan, se arrodillan, le toman de la mano y queriendo aprovechar esos instantes que parecen finales, les hagamos una oración de fe. Si no me puedes hablar, solamente apriétame la mano, haz alguna manifestación de aceptación. Es el momento de ponerse a paz con el Señor, a fin de que sea salvo. Y hacen la oración de fe. Y no está mal eso. Pero muchos piden esto, porque he escuchado, oré y en el último momento recibió al Señor y será salvo. Mucho cuidado con eso, apreciados. El estudio y la enseñanza de hoy dice que solo los que hayan trabajado en la viña del Señor, y no importa el tiempo, o en otras palabras, solo los que hayan tenido la oportunidad de ejemplificar y vivificar el carácter de Cristo, podrán ver a Dios, podrán estar con Él, podrán ser salvos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la única forma es ejemplificando el carácter de Cristo, para que se pueda cumplir en nosotros lo que dice la palabra. Volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No hay oportunidad de ser salvo si no se ejemplifica, si no se vivifica el carácter de Cristo. Si una persona no logra un estado de conciencia, de lucidez, de vigor, y da muestras de la obra de transformación de su carácter para llegar a ser semejante al de Cristo, de manera atrevida me atrevo a decir, no será salvo, porque entonces desmentiría la palabra de Dios. Yo mismo he estado arrodillado en una sala privada de UCI, al pie de alguien en estado de coma, inducido o producto de su problema, de su complicación de salud, incluso con mi madre. Y siempre le pedí al Señor, dale la oportunidad, levántala de allí. Por el tiempo que tú quieras, dale la oportunidad de que ella se ponga a paz y salvo contigo y ejemplifique tu carácter. Dale esa oportunidad, porque tu palabra dice que es hasta el último momento que hay oportunidad. Es delicado esto. Sabemos que el poder de Dios es capaz de esto. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios puede hacer la obra de transformación de un carácter en el tiempo que lo pueda determinar. Pero si la evidencia no muestra esa ejemplificación del carácter, no aseguremos, por favor, no aseguremos que recibió el Señor y esperará la mañana gloriosa. No lo aseguremos. Si ustedes leen Proverbios capítulo 1, versículo 17 en adelante, se darán cuenta de esto que estoy diciendo. El tiempo no es más, se nos ha agotado.